a todos, a los amigos que nos visitan. Gracias por el esfuerzo de estar con nosotros y compartir este tiempo, ¿no?, que es sin duda tan importante como se dijo. Yo pensaba, bueno, hablando ayer también con otras personas, decíamos, qué desastre, ¿no?, qué poco recuerdo hay de esta fiesta. Mucha gente se olvida, se reúne simplemente para comer, para pasar un tiempo agradable, pero realmente olvidan lo que realmente se hizo. Bueno, pasa también en Navidad, ¿no es cierto? Se hablan de las comidas, pero el que cumple años no está presente en las mesas ni en los corazones. Y hoy pasa lo mismo. Así que simplemente se cumple lo que la realidad en la calle nos muestra. Cuando usted habla con las personas, generalmente rechazan la voz de Dios. No queremos saber nada con Dios. ¿Por qué será? Bueno, porque quizás entendemos que sus demandas son muy altas, que la vida del cristiano es una vida triste, sin embargo es todo lo contrario. Nosotros festejamos hoy la resurrección de Jesucristo porque es la verdad más contundente que hay de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple porque Dios es Dios y Dios es fiel a su palabra. Y Él había profetizado que Jesucristo iba a ser levantado de los muertos. Así que voy a compartir una breve lectura y quisiera en breves minutos, para no fatigarlos, compartir algunos pensamientos. Pero volvemos ahí en San Juan capítulo 20, ese relato donde se menciona este hecho maravilloso. Quiero decirle que la resurrección de Cristo se cuenta por testigos presenciales, por 3 testigos presenciales y por uno que recabó información, que ese fue Lucas. Los 4 evangelios cuentan distintas situaciones de la resurrección de Cristo y distintas personas que estuvieron en ese evento presentes. Por eso es maravilloso cuando uno contempla los 4 relatos. Hubo ángeles en medio de la resurrección de Cristo, así como fue en el nacimiento, también en la resurrección. Hubo mujeres que fueron las primeras privilegiadas de ver al Señor resucitado y fueron las primeras en contar, ¿no? Hoy vivimos en una época que se quiere dar un lugar preferencial a la mujer. Gracias a Dios que es así, ¿no es cierto? La Biblia enaltece a la mujer. Y fíjense que fueron las primeras que vieron al Señor, fueron mujeres. Y fueron las primeras que contaron a otros que Cristo había resucitado porque le habían visto. Siempre sobre la resurrección de Cristo se quiso negar que las mujeres se habían equivocado de tumba. Qué locura, ¿no? Ellos estaban cuando el Señor estaba siendo puesto en esa tumba. Bueno, vamos ahí a capítulo 20 y brevemente quiero compartirles esto que dice allí. Vamos al versículo 39 empezamos en el versículo 38 del capítulo 19 y dice así. Después de esto, después de la muerte del Señor, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Era una costumbre como para embalsamar los cuerpos. Envolvían los cuerpos y les ponían compuestos como mirra, aloes, como dice aquí. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según su costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, que era de José de Arimatea, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, porque se acercaba el día sábado, que era el día siguiente, de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y otro evangelio cuenta que en ese episodio estaba María presente con Juan, las mujeres que habían estado en la cruz. Los discípulos le habían abandonado y solamente un grupo de mujeres y Juan estuvieron al pie de la cruz y las mujeres siguieron a José de Arimatea, que llevaba el cuerpo del Señor inerte, golpeado, desfigurado, sangrando, lo envolvieron en una sábana y ellas fueron con él, le seguían y vieron perfectamente el sepulcro donde ponían al Señor.
Estaba cavado en la roca y allí pusieron al Señor. Y ellas entonces se volvieron, dejando pasar el sábado, que era el día siguiente, para ir entonces el primer día a ungir al Señor. Dice, el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Era una piedra que se colocaba en los sepulcros para que el cuerpo sea resguardado de los depredadores. Allí pusieron el cuerpo del Señor. Era una piedra que aproximadamente pesaba 1 tonelada, 1,5 toneladas. La hacían rodar y eso entonces cubría la entrada del sepulcro. Y ellas vieron eso cuando pusieron al Señor. Y otro evangelio dice que cuando iban en este día al sepulcro decían, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque es muy grande, es muy pesada. Sin embargo, ellas fueron igual. Dice entonces, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Otro evangelio dice, un ángel del Señor quitó la piedra. Fíjense que dice que no estaba corrida, fue quitada, fue sacada totalmente del lugar. Y dice, un ángel se sentó sobre ella, el poder de la resurrección, el poder de Dios. Entonces María, cuando ve que la piedra es quitada, dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién era el otro discípulo? Juan, que es el que escribe, que él se escribe en forma anónima. Dice, María ve, se acerca, ve la piedra quitada y va y corre a aquellos dos discípulos, a Pedro y a Juan, dice, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y le dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron entonces Pedro y el otro discípulo, que es Juan el escritor, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, dice, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Recuerdan los lienzos que José de Arimatea había envuelto al Señor? Estaban puestos allí, dice. Vio los lienzos puestos allí. Pero no entró. Vio, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, tras él. Pedro era el más impetuoso, ¿no es cierto? Pedro era el más impetuoso. Dice, entonces llegó Pedro tras él y sí entró en el sepulcro y vio lo mismo. Vio los lienzos puestos allí y otra cosa, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Usted piensa que el cuerpo del Señor puede ser robado? Como se decía comúnmente, imposible. ¿Quién va a robar el cuerpo del Señor, desatarlo y llevárselo? Se lo hubieran llevado con el sudario y con todo, ¿no es cierto? Estaba allí y probablemente, muchos dicen, estaba con la figura del cuerpo del Señor. El Señor salió directamente de ese lugar. Salió. Y estaba acomodado. No hubo prisa. No hubo prisa, estaba todo así. Porque realmente el Señor resucitó. Entonces dice el sudario que había sido puesto en la cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, prolijamente. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, Juan, al sepulcro, y vio y creyó. Él vio eso y creyó. Creyó que Jesucristo había resucitado. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora quedó María sola. Ellos se fueron, vieron el hecho, pero María quedó sola ahí, contemplando ese lugar. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Recordemos que era la madrugada, recordemos que María estaba llorando, estaba entristecida, y es muy probablemente que por eso no haya reconocido al Señor. Quizás estaba de espaldas, escuchó la voz del Señor y lo confundió con el que cuidaba el lugar. Y entonces dice acá que, y le dijeron, mujer, ¿por qué los ángeles? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Y la muerte causa dolor, la muerte causa lágrimas. Es lo que vivimos nosotros muchas veces con nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Con las personas que parten de este mundo. Bueno, ella había perdido a su maestro, ella había perdido a su Señor. El Señor sacó 7 demonios de María, había hecho un milagro tremendo. Ella estuvo a los pies de la cruz, mientras los demás abandonaron al Señor. Ella estuvo ahí, se habían llevado a su Señor. Entonces dice ella, pensando que era el hortelano el que cuidaba, le dijo: Señor, si tú te llevaste el cuerpo, si tú lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, lo traeré nuevamente. Y Jesús, ¿qué le dijo? María. Y ahí sí, ella reconoce al Señor, María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir Maestro Supremo. Y Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Y fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, había pasado todo el día, ella ya había contado de la resurrección de Cristo, pero los discípulos no creían. No creían, como nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas nos falta creer? ¿Cuánto Dios tiene que aumentar nuestra fe en el corazón? Y como no creían, ¿qué les pasaba? Como se nos dijo hoy. Porque no creían la palabra de Dios. ¿Qué les pasaba? Fíjense qué les pasaba. Cuando llegó la noche de ese día, ya había pasado todo el día, ellas habían anunciado que Cristo había resucitado, pero no les creían. De aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. ¿De qué cosas tenemos miedo? ¿De qué cosas tenemos miedo los seres humanos? Bueno, de las consecuencias del pecado. La resurrección de Cristo comprobó que Jesús era Hijo de Dios. Lo que hoy se nos decía, a Él lo crucificaron por decir Él que era Hijo de Dios. Sin embargo, Él dijo en aquella oportunidad: destruid este templo y en 2 días, y en 3 días lo levantaré. Y fue lo que pasó. El Señor resucitó. Se comprobó que Él era Hijo de Dios. Pero además, ¿por qué se comprobó que era Hijo de Dios? Porque Él venció las consecuencias del pecado. Él venció las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El miedo. Los seres humanos vivimos rodeados de miedo. El miedo a qué pasará. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a ser de mi futuro? Esta pandemia nos ha demostrado que somos débiles, que somos propensos a la muerte. Quizás antes lo ignorábamos. La muerte nos puede llevar por cualquier camino, una enfermedad, tropezar en la calle, un accidente de tránsito. Pero ahora creo que todos nosotros hemos tomado conciencia, más que nunca, de que somos seres débiles, que algo tan desconocido como un virus, que no se ve, puede terminar con nuestra vida. Y qué importante que es esto. Es muy importante que nosotros reconozcamos estas cosas, que estamos propensos a morir en cualquier momento. Y Dios no quiere eso. ¿Por qué morimos los seres humanos? Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Es por causa del pecado. Es el salario que Dios nos paga a nosotros por nuestros pecados. Ese pago lo tenemos que hacer. No podemos escapar de esa sentencia. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Jesucristo para que Él cumpla esa sentencia por nosotros. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero al resucitar, Él demuestra que es Hijo de Dios. Y al resucitar, demuestra que termina con las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, que son las enfermedades. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no se va a enfermar más, con un cuerpo que no va a estar más sujeto al tiempo. Él vivió las consecuencias del pecado en su cuerpo. Jesucristo envejeció. Jesucristo, si bien Él fue cortado de la tierra siendo joven, Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, padeció las situaciones que nosotros padecemos. Pero gracias a Dios, Él venció las consecuencias del pecado. ¿Y por qué las venció? Bueno, las venció
porque Él fue sin pecado y porque Dios le resucitó. Fíjese, dice el Señor, dice entrando, estando los discípulos reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Puesto en medio. Qué importante que es esta frase. Puesto en medio. ¿Qué cosas te traen miedo en la vida? ¿Qué cosas te angustian? ¿Cuántas, no? Qué bueno que es que el Señor se ponga en medio. Que vos le des el lugar central de tu vida. Que yo le dé el lugar central de mi vida. Nos preocupa la falta de trabajo, la falta de salud, la situación de tu hijo, de tu familia. ¿Cuántas cosas nos llenan de miedo y de temor? Bueno, a ellos les llenaban de miedo y de temor los judíos. Qué locura, ¿no? Pensar que ellos robaron el cuerpo. Qué locura. Las cosas que en ese tiempo se corrían. Estaban con miedo ahí reunidos, diciendo, bueno, ahora vienen por nosotros. Y el Señor viene y se pone en medio. Este es nuestro problema. Que no le queremos dar el centro de nuestra vida a Jesús. Ese es el problema, hermano querido y amigo. Y lo digo como hijo de Dios. Por eso nos falta la paz. La paz de Dios no es automática. Esta es una declaración, yo la tengo que tomar. Había una canción antigua que cantábamos, toma su paz. Toma su paz. Hermano, ¿por qué no querés tomar la paz de Jesucristo? ¿Por qué no queremos tomar la paz de Jesucristo? Tú guardarás en completa paz aquel que confía en ti. Entreguémosle aquello que nos quita la paz y que Él sea el centro. ¿Qué significa que Dios sea el centro? Que yo le obedezca a lo que se dijo hoy. Que yo le obedezca, querido hermano, querido amigo. Dios quiere que nada más que eso. ¿Y cuánto nos cuesta obedecer al Señor? ¿Cuánto nos cuesta? Y lo decimos nosotros con tantos años en el Evangelio. Y sí, ¿cuánto nos cuesta? Cada día tenemos que renunciar a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a nuestra falta de fe. Y decir, Señor, este es el camino, voy por este camino. Y eso aclara las cosas. Eso nos da la paz que el Señor ofrece. Y fíjense qué maravilloso, el Señor se pone en medio y no les recrimina a los discípulos. Todos ustedes me dejaron, son dignos de condenación, ¿no? Podría haber dicho eso el Señor. ¿Por qué se fueron todos? No, el Señor vino y les dijo, paz a vosotros. ¿Y qué hizo luego? Le mostró las manos y le mostró el costado. Y entonces cuando usted ve lo que el Señor hizo por nosotros, cuando usted realmente se entrega al Señor y dice, Señor, tú moriste por mí en la cruz. Es verdad, el Señor murió por todos, pero tú cargaste mis pecados en la cruz. Entonces usted le da el centro de la vida. Cuando nosotros cada mañana que nos despertamos decimos, Señor, qué grande tu sacrificio. Quiero que tú controles mi vida. Quiero que tú seas el centro de mis actividades, del trabajo, del estudio, de todo lo que encaro, que tú estés en el centro, que seas el medio. Y la paz va a venir al alma, hermano. Las cosas que nos ocurran, así sea una enfermedad, lo que sea, lo vamos a atravesar con paz, porque Él está en medio. Él está en medio. Él es el Señor, para esto resucitó, para ser el Señor de nuestra vida. Él sabe manejar nuestra vida mejor que nosotros y a veces nos creemos que nosotros podemos manejarla mejor que el Señor. ¿Y cuánto nos equivocamos? Claro que sí, pero ojalá podamos aceptar esta realidad, ¿no es cierto? Que Él tome el control de nuestra vida. Y mire, con la resurrección de Cristo podemos hacer tres cosas. Con esto termino. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice el apóstol Pablo, predicando allí a los griegos, ¿no? Dice allí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. En todo lugar. En aquel momento era en Grecia, ahora es acá en Argentina, en Alemania, en Estados Unidos, en todo lugar, en todo el mundo, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces dice el escritor de los Hechos de los Apóstoles, que era Lucas, el evangelista, escribió este libro, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Otros decían, ya te vamos a oír de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Qué bueno, ¿no? Que algunos crean. Que algunos crean en la resurrección de Cristo. Hoy lo que pasa en la sociedad, otros se burlan. Algunos dicen, no, no es verdad, vos crees eso. Pasa así. Ojalá no sea la experiencia de ninguno de los que estamos aquí. Otros decían, te vamos a escuchar de esto en otro momento. Mira, hoy tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabés que tengo que preparar el almuerzo? Hoy, después tengo que ir a la casa de mi familia. ¿Sabés que hoy tengo que trabajar? Mira, hoy estoy muy ocupado. Te voy a escuchar después de esto, porque tengo muchas cosas que hacer. Pasó así en ese tiempo. Te vamos a escuchar después. Pero otros creyeron. Creyeron. Qué bendición que usted hoy tenga la fe suficiente que Dios le quiere dar, porque es un don de Dios la fe, para creer el Evangelio de Jesucristo. Cristo murió por los pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Y va a haber un día, dice la palabra de Dios, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, en que todos oirán la voz del Hijo de Dios. Todas las personas en toda la humanidad, todas las almas, un día van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y unos resucitarán para salvación y otros resucitarán para condenación. Lo dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo podía decir tan tranquilo, dice, Señor, yo sé que si este es mi tabernáculo, si este mi cuerpo se deshiciere, y sí, va a pasar un día que nuestro cuerpo se deshaga. Yo sé que Dios tiene una casa, decía Pablo, un cuerpo, no hecho de manos. Dios hizo el cuerpo glorificado para todo aquel que cree, eterno en los cielos. Qué maravilla que va a ser la resurrección de los hijos de Dios, con un cuerpo resucitado, como el del Señor Jesucristo. Eso anhelamos y esperamos. San Pablo lo predicaba, los cristianos lo predicaban. La resurrección de Cristo es las primicias de los que durmieron. La palabra de Dios, cuando habla de muerte, habla de dormir en el caso del Hijo de Dios. ¿Por qué habla de dormir? Hoy a la mañana nos despertamos, ¿no es cierto? Ayer nos acostamos, dormimos y nos despertamos. Eso significa que un día vamos a despertar con un cuerpo glorificado, los hijos de Dios. Pero qué triste que va a ser. Para aquellos que hoy quizás se burlan de la palabra de Dios, para aquellos que quizás dicen, te vamos a escuchar de esto otra vez, para aquellos que quizás postergan la decisión, un día van a tener que escuchar la voz del Hijo de Dios y van a tener que obedecerle. Van a resucitar, sí, pero van a resucitar para condenación. Y qué triste que va a ser eso, porque Dios extiende este tiempo de la gracia para que cada uno de nosotros podamos reconciliarnos con Dios y tener esta maravillosa esperanza de que así como Cristo resucitó, nosotros también hemos de resucitar con Él. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Gloria a Dios. ¿Y por qué lo creemos? Porque Cristo resucitó. Y en esta vida, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Nosotros todos mirando como por espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria.
Esa es la resurrección diaria que Dios quiere para nuestra vida. Estamos sujetos a tantas debilidades, pero Dios va a cambiar tu vida. Si vos entregás tu vida a Jesucristo, Dios toma tus pecados, los carga en Cristo, que ya están cargados en Cristo, pero vos te haces un hijo de Dios y Dios va a ir cambiando tu vida día a día, día a día. ¿Cuánto estrago que hace el pecado en la vida del ser humano? ¿Cuánto estrago? Basta ir a la calle y ver la disolución, el alcoholismo, la violencia, tantas cosas. Bueno, Dios puede cambiar la vida. Esa es la verdadera resurrección. Ese es el verdadero milagro. Y después la resurrección de nuestros cuerpos. Así que terminamos con una oración. Yo quisiera orar por usted, orar por mí también, ¿no? Por cada uno de nosotros, para que esta resurrección de Cristo, que como hoy se nos leyó, seamos participantes de su resurrección cada día, hasta que Él nos venga a buscar, sea una realidad. Que cada hijo de Dios podamos vivir una vida nueva todos los días en nuestra vida, cambiando hábitos, y las personas que no conocen al Señor hoy puedan darle un lugar en su corazón. ¿Cómo se hace esto? Pídale en su corazón ahora, pídale que Cristo entre en su vida. Dígale, Señor, quiero que te pongas en medio, como en aquella oportunidad. El Señor se puso en medio de los discípulos, estaban llenos de miedo. El Señor se puso en medio y el miedo terminó. Él les dio la paz, Él nos da la paz con Dios, porque las marcas de la cruz están en su cuerpo. Todavía, qué milagro, ¿no? Nosotros vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles sin marcas. Él tiene las marcas de la cruz en su cuerpo para recordarnos todo lo que nos amó. Así que oramos. Si usted quiere darle lugar a Jesucristo en su vida, hágalo ahora. Con una oración sencilla, dígale al Señor, Señor, yo sé que soy un pecador, yo sé que merezco la condenación, pero gracias, Señor, porque tú ocupaste mi lugar en la cruz y tú llevaste mis pecados en la cruz. Entra en mi corazón, hazme un hijo tuyo. Dígaselo al Señor. Sinceramente, Dios conoce su corazón. Le doy un minuto para que usted lo haga y después terminamos con una oración. Señor, te bendecimos, te alabamos, porque tú has resucitado. Señor, gracias, porque en ti no hubo pecado. Por eso el Padre te resucitó. Y Señor, gracias porque esa resurrección tuya hace que nosotros hoy podamos disfrutar del perdón y de la justificación de nuestros pecados. Señor, cuánto nos han alejado nuestros pecados de ti. ¿Cuánto nos alejan, Señor? Pero gracias, Padre, porque como hemos leído, tú has pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora mandas a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos. Señor, queremos vivir vidas de resurrección. Queremos que tú cambies nuestra vida cada día, que sigas cambiando nuestra vida. Y especialmente, Señor, te damos gracias por los amigos que nos visitan y queremos rogarte muy especialmente por cada uno de ellos. Que tú bendigas sus vidas, que bendigas sus hogares, sus familias, y que realmente, Señor, puedan tomar una decisión personal de relación contigo, como un día lo hemos hecho nosotros, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos tu perdón y dándote lugar en nuestro corazón. Así como tú entraste en esa habitación llena de temores, pero tú pusiste la paz, queremos que lo hagas cada día con nosotros. Necesitamos tu paz y queremos vivir con tu paz. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque el precio fue alto, pero te alabamos porque tú resucitaste de entre los muertos. Y, Señor, nosotros vamos a ti. Esperamos aquel día glorioso, cuando tú nos vengas a buscar. Y como dice tu palabra, los muertos resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos arrebatados con Cristo. Padre, qué palabras maravillosas, qué bendición, qué promesas maravillosas. Señor, te alabamos, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si alguna persona quiere tener alguna conversación más en cuanto a esto que hemos dicho, con mucho gusto estamos dispuestos a aclarar cualquier duda. Sin duda hay muchas dudas.
Así que estamos dispuestos a hacerlo. No pierda esta oportunidad que el Señor le está dando. Nosotros un día tomamos esa decisión. Quisiéramos realmente que usted lo haga. Así que Dios le bendiga y bendiga también a su familia. Gracias.